Pues faltando un minuto para la hora, las 12, daremos comienzo a nuestra charla de esta ocasión con el doctor Eliseo Guajardo, hablando de eufemismos y otras vicisitudes. No quiero, sin embargo, hoy ocupar un breve espacio de tiempo. El breve espacio, decía Pablo Milanés, para no dejar de recordar que se cumple una semana más. Ya estamos en junio y las investigaciones y la información sobre la verdad histórica en torno a los sucesos de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica por un crimen de Estado que el gobierno en turno se comprometió a aclarar y no lo ha hecho aún. No lo ha hecho aún, y en Chiapas, otro gobierno de Morena resulta que reprime a más de 70 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumaxá en Chiapas y liberaron a las mujeres, que eran la gran mayoría, y dejaron detenidos a los varones, acusados de motín, es decir, de lo que desde el 68 ya se peleaba derogar en México con los artículos 141 y 141 del Código Penal, donde se penalizaban las marchas, los mítines, las protestas y demás, y se hablaba del delito de disolución social. Hoy fueron acusados de disolución social. Y no se aclara aún, y en Puebla reprimieron a las normalistas de la Escuela Normal Rural de Amelcingo, las Amelcingas, y también reprimieron en Puebla a los normalistas. Insisto, como hace 8 días, ¿será que el gobierno de México y el Estado tienen una consigna contra las escuelas normales rurales, que las quieren liquidar? Porque son 3, y en Puebla también gobierna Morena. Pero no iba a haber represión con esos gobiernos. Y claro, para decirlo, dicen, es que los extremos, dijera Eliseo Guajardo, siempre se juntan. Son la ultraizquierda que se junta con la ultraderecha y se vuelven conservadores. No voy a insistir más en esto. Pero valdría la pena analizar qué pasa con las normales rurales, porque las están golpeando. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, porque seguimos esperando la explicación o la aparición con vida de Viridiana Anaís, alumna de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad de Morelos, desaparecida hace ya más de 8 años. Le enviamos un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, su mamá, y le explicamos que no está sola en esta situación. Y ahora que el eufemismo, la fiesta de la democracia, porque es una gran fiesta, todos ganaron. Ganó el INE, ganó la democracia, ganaron los equilibrios. Entre más partidos haya, más partidocracia, dijera el poeta Javier Sicilia Sarday, más democracia hay. Morena dice que ganó gubernaturas, es cierto, sigue teniendo la mayoría en la Cámara de Diputados. Es cierto, el PRI dice que ganó en alianza con Acción Nacional y con el PRD, es decir, ganaron todos. Dijera el buen e insigne epistemólogo suizo Jean Piaget, que el pensamiento del niño preoperatorio, cuando juega colectivamente, lo que tiene son monólogos colectivos. Todos juegan, todos ganan, nadie pierde, porque todos, dijera Eliseo Guajardo, llegan a la mesa. No importa los tiempos en que llegaron, todos ganaron. Hasta el Financiero dice que con sus encuestas es el que está más cerca del
del INE en sus predicciones, porque el INE dio los resultados certeros. Es decir, hasta el financiero ganó. Nomás veamos. Ahora sí, los encuestólogos que se acuesten a dormir porque el financiero ya les ganó. Y naturalmente, todos contentos, tutti contenti, tutto felici, y no hay nada más que regresar a la calma porque ya cumplimos nuestra obligación y nuestro derecho de votar. No importa que salgan elegidos 500 diputados, 15 gobernadores, es decir, menos de 1000 personas elegidas de más de 125 millones de habitantes. Una democracia muy inteligente. Elegimos entre 130 millones, los que puedan votar, dejémoslo en 80 millones, a 2.500 personas 90. que decidan, 90 millones a que decidan qué se hace con el país, mientras nosotros vemos y esperamos a los próximos 3 años para hacer, digamos, objeto de atracones de información y campañas electoreras, donde el circo persiste y la cosa sigue igual porque no hay proyectos, hay candidatos o candiditos y los candidatos somos nosotros. En el fondo no quiero ahorita entrar al asunto electoral porque no es el objeto de nuestra elección. No quiero, por lo demás, no comentar porque hemos invitado al doctor Eliseo Guajardo Ramos para reflexionar hablando de eufemismos. Hubo un tiempo que Eliseo Guajardo recuerda muy bien, cuando a José López Portillo le preguntaron que si en México había presos políticos. Y él respondió, no, lo que hay son políticos presos, porque son delincuentes. La salida de López Portillo, que ese sí era orador, no como los demás que han propalado por este país, a partir de él no ha habido un orador que llore frente al pueblo al pedir perdón por no haber sacado de su postración a los postrados, que en otro tiempo fueron los marginados. Surgió en esa época para plantear otra cuestión. La cuestión Son mis paneles aquí. Grupos marginados. Para que veas aquí, revisión, formatos, titulación, Departamento de Educación. Así lo puse, ¿te parece? Perfectísimo, sí. Bueno, entonces, el punto es que se hablaba de los marginados y se creó un programa que era Coplamar. Hablo desde Echeverría para acá. Después se les llamó las zonas deprimidas y surge un programa que se llamó Profartara para el desarrollo de la región tarahumara, que en esa época fue muy sonado. Entonces ya se tenían 2 programas, Coplamar y Profartara. Después se cambia el término de marginados a desposeídos con José López Portillo. Lo mismo pasó en la infancia. Primero era el INPI, Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. Luego era IMAN, Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. Después fue DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Pero no solo eso. Antes éramos los inválidos, después los impedidos, después los minusválidos, después hasta personas, dijo un gobernador, ex gobernador de Morelos, que quiso competir por la presidencia municipal de Cuernavaca, este proceso electoral, como si no tuviéramos memoria histórica, cuando decidió quitarle 10 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado, que le hicimos la primera marcha, que no fueron con Graco solamente, la primera fue con Sergio Estrada Cajigal, cuando René Santoveña era rector,
para pedirle la devolución del dinero de la universidad, que él, del helicóptero del amor, manejaba, como si no nos acordáramos de la bragueta para dentro, es mío, de la bragueta para fuera del pueblo. Eso dijo Sergio Estrada Carrigal. No se nos olvida. No se nos olvida cuando a Óscar Menéndez y a varios más los metieron, a Flora Guerrero, a varios los metieron por el asunto del Casino de la Selva. Era Sergio Estrada Carrigal. Y creen que no tenemos memoria histórica, pero se reciclan. Y como saltimbanquis de un lado a otro andan de partido en partido. Y resulta que efectivamente él hablaba, porque me lo dijo directamente, es que tú eres una persona con capacidades diferentes. Hasta le pregunté quién las tiene diferentes, tú o yo. ¿Y quién las tiene diferentes con respecto a ti? Con respecto a ti o con respecto a mí. ¿Y quién las tiene iguales? Ahí quedó el escarceo. En esta ocasión estaba el psicólogo René Santoveña, en ese entonces varios periodistas, Sergio Estrada y servidor. Después han surgido términos y términos para englobar a las personas, hasta llegar ahora al concepto de sectores vulnerables. El concepto de vulnerabilidad, invulnerabilidad, vulnerabilidad social, marginalidad, pobreza, pobreza extrema, pobreza alta, media, baja, media, media baja, media alta, baja, media, baja, baja, baja alta, 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 media. Una geometría euclidiana clasificando la realidad social. Y naturalmente, con la amplia trayectoria que Eliseo Guajardo tiene respecto a educación especial, inclusión educativa, educación inclusiva, atención a necesidades educativas especiales, grupos integrados y toda esa vieja historia de términos, eufemismos y demás. Ahora voy a lanzar las 3 primeras preguntas al vuelo para que Eliseo nos, además de iluminarnos, nos comparta sus puntos de vista sobre este asunto de la vulnerabilidad. ¿Quiénes son los vulnerables? Ahora cualquiera que salga a la calle se muere de un tiro que iba disparado a otro. La vulnerabilidad parece ser que nos pone a todos en el banco. Hubo casi 100 asesinados candidatos a presidencias municipales. ¿Qué pasa? Estos eufemismos o estos términos nos permiten comprender y organizar una acción para enfrentar la realidad lacerante que vivimos. ¿Qué es eso de la vulnerabilidad? Adelante, muchas gracias, Eliseo Guajardo. No me digo tu currículum porque nos llevamos el programa y ya muchos te conocen. Adelante. Muy bien. Bueno, pues ya te echaste un buen tiro con las elecciones y etcétera. Yo creo que los términos tienen diríamos, son acuñados en el contexto, muchos de las políticas públicas pretendiendo promover. Diríamos que son acordes, por ejemplo, se hablaba de los y en este caso, por decir una idea más apropiada, tuvieran que ser propia de ellos, sino que se les estaba impidiendo parte de otros algo hacia las personas, diríamos, capacidad. Pero esa política es de los años 80. Obviamente hablar de impedidos ahora es anacrónico, porque no está la política que le dio origen a eso. En el caso de los válidos, es un concepto que tiene
por sí mismo una, diríamos, una connotación negativa, porque es una minusvaloración. Pero tú digo, en la época también en los 80, en 1980, la Organización Mundial de la Salud va a diferenciar la deficiencia orgánica de la discapacidad y de la minusvalía. Son tres simultáneos que se relacionan entre sí, de tal suerte que no es que uno sustituya al otro y al otro, sino que están simultáneamente funcionando. Vamos a decir que la deficiencia del funcionamiento corporal, ya sea por funcionamiento o por alguna, diríamos, condición de algún miembro de orgánico, ese constituye el carácter biológico de la discapacidad va a ser de general, la condición biológica. Y la condición de discapacidad es personal. Puede tener desempeños distintos, o sea que la misma deficiencia va a tener un grado diferente de discapacidad de acuerdo a la condición individual de la persona. De tal suerte que la discapacidad no es idéntica a la deficiencia orgánica. Y se requieren los dos conceptos para distinguir lo que es la deficiencia de lo que es la discapacidad, que no serían lo mismo. Obviamente que las diferencias individuales, sí. Bajo este supuesto, yo tengo una deficiencia física, no una discapacidad. Así es. Así es. Sería que entonces, al tú tener condiciones autónomas de desplazamiento, ya sea que lo hagas en muletas, que todavía lo puedes hacer, pero puedes optar por la silla de ruedas, pero igualmente tú puedes desplazarte con autonomía, pues no hay discapacidad. Aunque la deficiencia pues, esté acompañado casi toda tu vida, ¿verdad? Porque hubo un momento en que no tenían la deficiencia. O sea que esa fue adquirida porque una vez que fue la infección de la poliomielitis y las consecuencias de la misma, pues desde ahí ya te ha acompañado y te acompañará toda tu vida. Pero esa es la deficiencia. El caso de la discapacidad, pues incluso la discapacidad la va uno adquiriendo también porque uno va teniendo dificultades de movimiento por la edad y entonces hay un proceso de adquirir discapacidad para ver, para oír, para moverse, etcétera. O sea, la discapacidad es algo que inherente en todo caso a todas las personas, porque está presente, si se quiere potencialmente, o por un accidente, o por alguna, diríamos, enfermedad, etcétera. Entonces, esa diferencia le resultó a la Organización Mundial de la Salud indispensable hacerla. Todavía hoy en día la confundimos o hablamos de deficiencia, pero le decimos discapacidad. No le decimos deficiencia, pero se está hablando de deficiencia. Pero esa diferencia la hizo la Organización Mundial de 1900. La minusvalía se refiere a que por motivos de deficiencia se discrimine a la persona en un ambiente social. Si está ciego, puede que le impidan entrar al cine porque dice que va al cine si está ciego, ¿verdad? Aunque sabemos que los ciegos van al cine, porque ellos de todas formas aprecian el cinematógrafo por muchas otras condiciones. Entonces, tenemos una idea equivocada también de la ceguera. Diríamos que pensamos que cerrando los ojos así le pasa a los
a los ciegos, pero en fin. Entonces, esa discriminación, esa exclusión, muchas veces eh, eh, es por alguna reglamentación. O sea, hay reglamentos que se establecen, según esto, para proteger a las personas con deficiencias orgánicas y discapacidad. Entonces, desde ese punto de vista, esas exclusiones discriminativas hacen una minusvaloración de la persona. Entonces, desde ese punto de vista, esa discriminación eh, la establecen los reglamentos, en este caso. A ver, Hasta cierto entonces habría punto dos cosas más, Guajardo. hay una especie de normal para discriminar. ¿Sí? Habría entonces dos cuestiones básicas. Entonces, los tres están. Sí. La primera, el término personas con La cuestión discapacidad, aunque aquí esté en la ley. sí. ¿Me escuchas? A ver, Eliseo. repíteme la pregunta. El ¿Sí? término personas con discapacidad, aunque está en la ley, es incorrecto porque la persona no porta la discapacidad. Oh, sí. Cuando se estableció el término persona con discapacidad, lo que se quiere hacer énfasis es que son personas. O sea, para no decir discapacitado, porque eso sería como calificar a la persona en su rasgo como principal. Se dice persona porque es persona, primeramente, y en segundo lugar, tiene una discapacidad. Entonces, los que han querido, en este caso, advertir es que se trata de la condición de discapacidad, más que en sí tenga la discapacidad, sino que está en una condición de discapacidad. ¿En qué condición? Pues en una condición social, más que en una condición única, porque lo que va a lo que busca es rescatar el concepto de persona. No solo es rescatar el concepto de persona, no solo es por motivos de que se oiga feo, sino legalmente, jurídicamente, tiene que privilegiar la condición, se dice pro persona. O sea que para contrarrestar la minusvalía, los reglamentos que se les aplica a las personas con discapacidad de manera injusta, toda regulación jurídica debe estar a favor de la persona en primer término. Eso tiene que ver con el que se defina como persona con discapacidad. Y bueno, esta es la cuestión de 1980 de la OMS. En el 2001, que es lo que ahorita nos rige en cierta forma, vieron que sí había una vinculación dinámica entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, y que a cada persona se le puede valorar su grado de deficiencia, su condición de discapacidad y qué tanta exclusión o inclusión está recibiendo para la mayor o menor minusvalía. De tal suerte que tú puedes hacer una especie de evaluación individual de la condición de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Eso resulta importante para el sector salud y para otros sectores, para, en todo caso, ver los grados de deficiencia, discapacidad y minusvalía.
pero es un circuito cerrado, aunque sea dinámico, un circuito cerrado hasta cierto punto. Y en el 2001 abren el circuito para que las condiciones sociales que se están presentando tengan que ver con la valoración que se haga de la persona. Entonces el circuito queda abierto, queda más social y entonces se incorporan nuevos elementos para la valoración de las personas con discapacidad y ya no van a trabajar deficiencia, discapacidad y minusvalía, sino en el concepto de discapacidad. Yo le digo, el concepto discapacidad con mayúscula, así como los sordos, que son usuarios de la lengua de señas mexicana o la lengua de señas en el mundo, se adscriben como sordos con mayúscula para diferenciar al sordo con minúscula que no maneja la lengua de señas. Yo diría, para diferenciar las clasificaciones internacionales del 80 y la del 2001, pues la del 2001 es discapacidad con mayúscula, que incorpora los tres elementos en uno solo concepto, pero de un concepto complejo. Entonces se pasa de una discapacidad a un concepto integral de definición de discapacidad. Al hablar de discapacidad mayúscula de los términos, de tal manera que tener en cuenta que elementos, pues es el factor de la persona y su condición vital, pues que se está teniendo en el contexto social, de trabajo, etcétera. Esto es lo principal. Entonces la persona va por delante. Y tan es así que se puede minimizar cuando se hablan políticos, como diríamos, las unidades, que son las normalidades, tienes que ser ajuste. Esto es las condiciones de la persona para con el resto de todas las personas. Entonces ahí entra, diríamos, un ajuste que llaman ajuste razón, que forma parte de esta consideración de la definición de la OMS. Cada concepto tiene su momento histórico, o sea que el concepto de minusvalía cuando fue usado y que tiene una acción peyorativa tenía, se puede hablar de discapacidad en términos generales. Pero cuando se aplica un criterio a un concepto complejo, pues entonces se está reduciendo la discapacidad y eso pues, es lamentable porque es crítico el concepto de discapacidad para que se entienda a qué nos referimos con discapacidad. A ver, Pues la situación, y bueno, la situación vulnerable que a veces se les va a señalar como diríamos, estar en un grupo vulnerable, se llama. También ha sido criticado de decir así, porque no es que sean vulnerables por sí mismos. Y algunos dicen en condición de vulnerabilidad, porque es la condición las que permiten la vulnerabilidad o no. Y hay quien dice más bien grupos vulnerados, no vulnerables.
vulnerados, porque no son ellos los que tienen la vulnerabilidad, sino que la vulnerando, en todo caso. Y esto aplica no solo para personas con capacidad, sino que está en condiciones de estar siendo víctimas de que estar siendo vulnerados. Y decir vulnerados es que está presente la vulnerabilidad, pues estar vulnerados, no vulnerables, sino vulnerados, como si vulnerable fuera su condición per se, y entonces la responsabilidad es de la persona que está siendo vulnerada, y la verdad el último responsable de su vulnerabilidad es la víctima de la vulnerabilidad. A ver, el concepto de vulnerabilidad o sectores sociales vulnerables incluye dentro de sí como clase no solo las personas con discapacidad, incluye comunidades originarias, incluye usuarios de otras lenguas como las personas que usan lenguas de señas, incluye a las mujeres, porque ahora con la apreciación del género, es decir, incluye más del 70% de la población total del país. Y no solo del país. Así es. El concepto de vulnerabilidad, entonces, vuelve a tratarse de aplicar colectivamente a individuos o colectivos, pero no a la sociedad, como modelo de desarrollo económico, político y cultural. El problema de la vulnerabilidad tampoco es imputable al grupo de personas indígenas o comunidades originarias. Tampoco es imputable a las mujeres los feminicidios. Es decir, pareciera ser que el concepto de sectores sociales vulnerables está construido más para fundamentar y justificar decisiones de naturaleza económico-política que para efectivamente tratar de enfrentar el conjunto de fenómenos sociales que hacen posible esa vulnerabilidad o vulneración. Sí. No, efectivamente, está mal calificado decir grupos vulnerables. Se refiere a individuos colectivos, pues es lo que se le llama sujeto, ¿verdad? Como parte de un agente social o una clase social, es un sujeto social. En este caso, señalar como vulnerable es ya tiene un sesgo, un prejuicio, ya tiene incluso el sesgo ideológico de responsabilizar de su condición al que la está padeciendo y al que está siendo víctima de esas condiciones de su vulnerabilidad. De tal manera que eso está mal definido. De entrada está mal definido. De entrada, decir vulnerable. ¿Por qué? Porque estos aspectos, ¿cómo lo clasificas? Te obliga a tener un tipo de observable, de una forma de tal suerte que, como son relaciones las que hacen que tenga la vulnerabilidad, son relaciones, son las condiciones en las que están. Las relaciones no se pueden observar, porque son relaciones, son abstractas, vamos a decir. Pero si tú dices vulnerable, lo vas a ver que él es el que está vulnerable. Esto es, la forma en que lo definas te hace un observable en donde tú le vas
a atribuir al sujeto, ¿verdad?, su condición como inherente a él. Si dices vulnerado, pues cuáles son los agentes que lo están vulnerando. Y entonces lo ves, tienes que hacer un observable hacia las condiciones contextuales de la vulnerabilidad. Y esto es diferente. Entonces sí, podríamos decir que es un enfoque epistemológico distinto de conocer estas condiciones. De decir vulnerable no es tan inocente a decir vulnerado en este caso. Sí hay un enfoque epistemológico diferente y una postura desde donde se está juzgando al grupo o al individuo en su condición de vulnerabilidad. Quien nos ilustra muy bien esto, estamos hablando, es Rolando García. Él es un epistemólogo de la teoría de la complejidad, más claramente teoría constructivista de la complejidad. Él dice, si yo tengo un vaso con agua en la orilla del escritorio y lo empujo levemente, el vaso va a caer al piso y va a hacer un desastre. No podríamos responsabilizar ni al impulso que el vaso, ¿verdad?, ni al vaso de su condición, diríamos, vulnerable. Porque ese mismo vaso al centro de la mesa, del escritorio, y el mismo impulso no lo derrama, porque no, lo que hizo que se derramara es que estaba en la orilla del escritorio y se le dio el impulso. Pero no es ni el impulso ni el vaso el responsable, es la condición en donde se encontraba ese vaso. Esa es la misma situación aplicable al grupo o al individuo vulnerable en vulnerabilidad. Si las condiciones lo hacen vulnerable, pues está en condición de vulnerabilidad. Entonces lo que hay que ver es las condiciones y generar las condiciones para que no esté en la orilla del escritorio, en donde cualquier condición o accidente pues lo vaya a lesionar, diríamos a perjudicar en cualquier condición. Entonces todos los que se definen en este caso como grupo de individuo vulnerable está en una condición que no es responsabilidad de él, sino del contexto social que lo tiene que generar sus condiciones. Y yo no diría que debe de ser atendida la persona, porque la atención a la persona es un acto, diríamos, asimétrico de alguien que tiene el poder de atenderlo. Y entonces lo está viendo como alguien que está creciendo y está en debilidad. Tenemos que ver, sí. Pensemos en las becas, por ejemplo, y dineros en efectivo que se dan a las personas, sean indígenas, tercera edad o cuarta edad, discapacidad, etcétera, es tratar individualmente un fenómeno colectivo y sobre todo social, porque tanto lo colectivo como lo individual son sociales por naturaleza. Entonces pareciera ser que las políticas públicas privilegian el trato individual, casi corporativo. Te doy una beca para que antes nadie la daba. Esa es una argumentación. Sin embargo, la ven o no la ven, el trato sigue sin enfrentar las causas que hacen posible el fenómeno social de la vulnerabilidad, mayor o menor para ciertos sectores sociales. En realidad, las personas que viven del mercado ambulante, las personas
de la calle, etcétera, los que viven en pobreza extrema no dejan de ser vulnerables. Entonces el problema no es que no se atacan las causas, solamente se privilegia la atención individual a los que alcancen beca y la soliciten, porque cualquiera la puede solicitar, tú o yo, tú por tercera y yo por tercera, y además porque dicen persona con discapacidad. Pero en el fondo no hay tal política social que busque enfrentar de raíz el problema, sino nada más son puros paliativos para ganar adeptos. Cierro mi boca. Definitivamente que las becas que se ofrecen para las personas con discapacidad, específicamente como tú señalas, es una política de atención. Y es a lo que me refiero, que la política de atención no es la que va a resolver su vulnerabilidad. Definitivamente no lo va a resolver. Y ninguna otra política de atención que pudiera estarse ejerciendo. Lo que se tiene que comenzar es reconociendo a estas personas como personas, reconociendo y valorando su condición de persona, reconociendo y valorando su condición de pueblo originario, que tiene una lengua, una cultura, y reconocer su cultura y su lengua y su propia condición. Pero reconocer eso en igualdad de condiciones es respetarlo. Y si tú no, le, no observas en principio ese respeto como persona o como cultura, lo que hagas es asimétrico y no está en igualdad de condiciones. Eso no es una igualdad de oportunidades. Esa es un paliativo, como bien tú dices. Y pareciera que ese tipo de medidas lo que hace es que se continúe y permanezca su condición vulnerable, porque no le estás cambiando las condiciones. Definitivamente esa política no es una política asistencialista, pues, de Populista. asistencia, que puede ser para una emergencia, pero no permanente, no como establecerla como una estabilidad, porque eso no los hace, no les da estabilidad, no les favorece una resiliencia, por decir, como en su condición. Cualquier alteración de su condición los mantiene en condición de vulnerabilidad. Entonces, pero y esos ver como si estuvieran vulnerables para siempre y siempre van a estar y entonces yo siempre te doy la beca. Pero no estás pensando que pueden salir de su condición, porque no crees en, en que puedan ser personas, diríamos, en condiciones equivalentes al resto de las personas. Entonces sí es un problema de enfoque de política pública equivocada. Luego entonces Estoy de acuerdo. podemos pensar que el fenómeno social de la vulnerabilidad, valga el conceptejo, el eufemismo, trata de sustituir al concepto clásico de lucha de clases. Porque se acaba la lucha de clases, se acaban los intereses de clase y la lucha política se vuelve para elegir a los candidatos que prometan dar más asistencia y que la hagan. Sí. Es un problema estructural en condición de vulnerabilidad. Eso no debe de existir. Si no existe el problema, se hace la estructura para que eso se resuelva.
no se puede resolver de otra forma. No se puede resolver. Luego entonces Y no tiene bueno, solución. yendo un poco, metiendo un poco de lupa al asunto, es que esas personas que están en esa condición, atendidas, pues no por una institución en ningún sentido, eh, pero están siendo atendidas y sostenidas por su familia. O sea que su familia lo está sosteniendo y esa beca es una ayuda, diríamos, no para resolver el problema, sino que es un paliativo, pero quien está sosteniendo la condición de la persona, en este caso la familia, se está haciendo un problema privado de las familias el, el tener esa, diríamos, ese sostenimiento, esa asistencia. Y el Estado no lo está haciendo. El Estado tendría que esa asistencia ofrecerle al Estado y no las familias y ayudar a las familias a que los asistan, sino el Estado que tiene las condiciones, que tiene el poder de tener las condiciones de salud, de educación, de trabajo, de creación, de vivienda, etcétera, de las personas en esas condiciones, es quienes debe resolver ese asunto. Y cuando digo el Estado, no digo el gobierno, sino el Estado. Claro, claro. El Estado que se supone representa a la sociedad, que es un problema social y no es un problema personal e individual de las familias. El que las detenga en el abandono, las familias los acogen, porque pues, es parte de su familia, y la familia se queda a resolver el problema. Diríamos, es una mala política pública. Por eso, cuando se habla de las diferentes, diríamos, etapas de atención a las personas con discapacidad, es decir, está el modelo asistencial, el modelo médico y el modelo social, pues no hemos salido del modelo asistencial porque si vemos las cifras, la mayor parte de las personas con discapacidad no acceden a los servicios, diríamos, educativos, por decir alguno. Y entonces si no están accediendo a los educativos, pues no van a acceder al empleo. No van a tener autonomía porque no se pueden sostener a sí mismos. Entonces no salen de su condición, diríamos, de asistencia familiar. Y es el modelo que está presente y no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque para ver eso se requieren observables, o sea, un enfoque teórico diferente al que se está teniendo para que nos hace no ver esas condiciones. A ver, según lo que dices, en realidad lo que tenemos es una ceguera ideológica y epistemológica con Sí, respecto a ese segmento de lo real. Pero agrego uno segundo más fuerte. Entonces, en la realidad contemporánea de nuestro país, el problema no es si el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, porque estos son unos y el otro es la dictadura de unos. Ese no es el problema real. Ese es un problema que obedece emergente a esta ceguera ideológica y epistemológica. El problema de fondo es cómo abatir las condiciones que hacen posible la existencia de esa vulnerabilidad social. Y mientras eso no esté en la agenda, nuestro problema será que la gente nos pregunte, ¿qué quieres que regrese el PRI? El problema no es si el PRI, el PAN, el PRD o quien sea. El problema de fondo es cómo se construye un proyecto que trate de resolver las condiciones materiales, sociales y culturales de existencia que hacen posible la existencia de esa vulnerabilidad. De otra manera, seguiremos discutiendo quién ganó, quién perdió, quién es el bueno,
que si Lobito es el guapo, que si Sergio Estrada Cajigal se parece a Emiliano Zapata, pura barbaridad y media que responde a esa ceguera ideológica y epistemológica. Cierro mi boca. Pues definitivamente que el problema político de esta condición que estamos hablando, pues no se refleja en el asunto particular, que también es político, pero es apenas es una parte, que es el proceso electoral. El proceso electoral que está llenando lo que es el contenido de la política, pues no lo va a abarcar si nada más vemos lo electoral. Efectivamente, se tiene que ver un proceso, y lo más paradójico es que la mayoría de la gente está en condiciones de vulnerabilidad, unos por discapacidad y otros por otros motivos, pero empleo, cualquiera por está en ejemplo, un riesgo pandemia. de, sí, de la pandemia, perder el empleo, un accidente, un gasto, diríamos, mayúsculo que desequilibre a la familia, que tiene que vender su casa, etcétera. Eso es vulnerabilidad. Y así está la mayoría de las personas. O sea que nosotros vemos en las personas con discapacidad, se refleja una realidad aumentada de lo que le pasa a todas las personas. En realidad es como ver en eso lo que nosotros todos tenemos, pero no lo vemos. Lo vemos en otro, pero ese otro somos nosotros mismos también. Entonces sí, definitivamente estamos a años luz de resolver esta condición por un enfoque totalmente distinto, que se está A ver, discutiendo pues minucias de lo que realmente es el problema, ¿no? señalas muy clara y acertadamente, según mi opinión, que la política electoral llena todo el concepto de política y excluye lo fundamental. Y entonces el ojo del huracán político se concentra en lo electoral, que quién ganó la Cámara, quién la perdió, que quién ganó gubernaturas, que quién las perdió, que si ganó el INE, que si ahora el INE se vuelve intocable, que si ganó Morena, que si ganó el PRI, que si perdió. Todos son ganadores y todos dicen que el perdedor es el contrario. Seguimos preoperatorios, decías desde el principio, porque todos ganan. Sí. Todos pierden y los únicos que perdemos somos la amplia mayoría que no estamos en el juego de ser electos, porque además aunque fuésemos electos, el problema no está ahí. Puede haber más diputados sordos, más diputados ciegos, más diputados con parálisis cerebral o con trastornos neuromotores. Y de todas maneras la realidad no cambia. Puedes establecer nuevas leyes que no se cumplen porque no hay armonización legislativa, es decir, lo fundamental está perdido. Vamos, para que la Constitución contenga artículo 40 a 41 dedicado solamente a lo electoral con un tercio de las páginas de la Constitución, dices, convirtieron una ley general electoral en un problema constitucional. Es decir, lo fundamental está perdido. El país y sus opciones de desarrollo. Ya veo a un presidente Putin recibiendo a Kamala Harris. Con Putin tiene que ir Joe Biden. Y ya veo a Joe Biden recibiendo a un vicepresidente. Pues en México sí veo a un presidente recibiendo a una vicepresidenta. Y no es por comodidad política o por cortesía. La pudo haber recibido la secretaria de Gobernación y se acabó. De igual a igual. Por eso Dato sí es de dominio el subordinación. presidente le dijo presidenta a la vicepresidenta. Pues, Le ahí es dijo donde está, presidenta a la vicepresidenta. porque también tiene su cabecita de algodón. Bueno, La vicepresidenta. hablando de política, la política electoral llena el espacio, pero cuando estamos hablando de la política pública, de la discapacidad, ese
también debe haber democracia y política también. Esto es, debe haber una política más democrática en el enfoque de la discapacidad, como política social, no como política electoral. Y De acuerdo. ahí debemos hacer política. En esa parte debemos hacer política, pero debemos de enfocar bien, porque si enfocamos mal la política, otra vez reproducimos las condiciones de vulnerabilidad si no tenemos un buen enfoque de política pública en donde ubique las condiciones efectivas y no, diríamos, una condición ideologizada de pensar que la discapacidad, como es permanente la deficiencia, la discapacidad debe ser permanente. Y no es así. Y tú lo has vivido, que tu deficiencia es permanente, pero no quiere decir que tuviste una discapacidad permanente, pues desde hace cuándo no la tienes. No digo que ahora, desde que estudiaste, estuviste en todos los niveles educativos y trabajaste y todo, pues ya no estabas en esa situación, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, no podríamos tener un enfoque de la discapacidad que es permanente, porque entonces eso hace el asistencialismo precisamente. Y tenemos Y que también con la cobrar un enfoque distinto. vulnerabilidad no es permanente. También, y es evitable, y es perfectamente, es como decir, los accidentes evitables y ocurren y como que son fatales, dice, espérame, no debe haber esa fatalidad en accidentes evitables, en enfermedades evitables, en condiciones evitables. Esa parte es la que nos permitiría que se vaya reduciendo la vulnerabilidad precisamente. Casi que diríamos, hay que hacer un enfoque de la prevención de todas las fatalidades, ¿verdad? O sea, siempre anticipar y planear y reducir las condiciones de vulnerabilidad y no verlas como fatalidades inevitables, porque la fatalidad es inevitable, pero no son fatalidades. Claro que si vemos desde que nace un niño que nace con una deficiencia, vamos a decir, y ya es la fatalidad de la familia, pues entonces ya esa fatalidad la tenemos que combatir porque no es una fatalidad y se vive como fatalidad desde que nace o desde que ocurre el evento, sea accidente o sea lo que sea, y no debe de vivirse como fatalidad, porque ahí colaboramos a la parte injusta de la vulnerabilidad, porque la víctima colabora, también colabora. No nomás el victimario, sino también la víctima colabora si no está en un enfoque que se considere. No es para responsabilizar a la víctima, desde luego, porque es más lamentable que esté ocurriendo eso, que también es una condición subjetiva vivirse de esa forma, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí hay mucho por hacer. Es curioso este último tramo de tu frase y oración. Ese tramo es mucho de lo que hay por hacer. Y particularmente en la institución de educación más importante del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado, la UAM, tiene un cuerpo académico que dedica su quehacer, sus interrogantes y sus inquietudes con este asunto de la vulnerabilidad, que es un asunto que debiera investigarse para buscar alternativas de solución. Y parece ser que ahí sí ya desconozco, llevo 3 añitos prácticamente al margen de lo que sucede en la UAM. Más allá de este cuerpo académico, ¿habrá otro que trabaje estos asuntos en la UAM? Que tú sepas, o ustedes como San Simón del Desierto son los únicos que están ahí perorando por el mundo por un asunto que a nadie le interesa. Porque leamos toda la prensa hoy, todos los medios, radio, cine, etcétera, sigue siendo lo electoral. Y esos fenómenos escapan Sí. al ojo de la investigación. Por lo menos usted, según publicaste en tu artículo semanal la semana anterior o hace 2 semanas del
del Regional del Sur este asunto de un cuerpo académico que se ha propuesto investigar este asunto no solo para tratar de comprenderlo, sino para interpretar causas de este fenómeno social y proponer alternativas de acción, porque de otra manera solamente permanece fuera de la lente de la ceguera ideológica o epistemológica, y ustedes lo están metiendo dentro como objeto de interés. Creo que eso merece la pena resaltarte, y tú que estás ahí, pudieras decirnos qué hay al respecto, ¿no? Sí, mira, hace unos minutos antes de estar contigo, se desarrolló una revisión de una tesis de ahí de la Madei que dirige la doctora Miroslava Cruz Aldrete junto con la doctora Almayanet Moreno, que es del cuerpo académico de estudios sobre grupos vulnerables, y me toca a mí también estar en esa evaluación. La tesis es sobre los museos y la accesibilidad, la inclusión en los museos para las personas con discapacidad. Y se hace un análisis del tiempo de ocio de las personas con discapacidad y y la necesidad, diríamos, de disfrutar los museos. De ese enfoque a mí me parece muy interesante decir, pensar en qué se hace con el ocio de las personas con discapacidad es estar viendo una condición, diríamos, espiritual que tienen derecho todas las personas, al ocio, al disfrute, a la cultura, etcétera. Y no solo son necesidades instrumentales para las personas con discapacidad o necesidades, diríamos, contingenciales, sino necesidades culturales, espirituales y de su disfrute. Eso es ver a las personas con discapacidad como personas y estar pensando en esa condición que pudiera decir, pues puede vivir sin ir a un museo, pero no necesariamente tiene que estarse pensando siempre en otras necesidades, sino en este tipo de necesidades que es urgente resolver. Ese tipo de tesis me parece que pueden inspirar e ilustrar otra forma de ver la discapacidad y no estarlos viendo desde la vulnerabilidad. Sí están vulnerables si no tienen acceso, obviamente, pero teniendo acceso disfrutan, pues yo no sé si tú te recuerdes aquella visita que se hizo al Museo San Carlos de Pujol, el escultor francés, y que los chicos ciegos se les permitía tocar las esculturas porque era una forma de apreciarlas, y luego tenían un taller de plastilina para que reprodujeran la figura que mejor les haya impactado o gustado. Y las reproducían y la gente se quedaba sorprendida de que la reproducción era muy, muy fiel. Pero además era envidiable porque decían ellos sí pueden tocar la escultura y los que ven no la pueden tocar porque pues en los museos no se tocan las esculturas, ¿verdad? Pero los ciegos sí tenían que tocarlas y no cómo podían apreciar la escultura. Este tipo de vivencias en la infancia pues genera la necesidad de este tipo diríamos, de consumo cultural, pues. Y la palabra consumo quizá no le vaya bien a esto, pero de una apreciación cultural que también debemos de estar pensando en eso. Pues mira, Y a veces se reduce como si sus necesidades fueran otras y son las mismas de todos. Y a veces hasta con un espíritu más allá del espíritu común de las personas. Pues mira que hemos entrado por varios niveles de análisis de este asunto de la vulnerabilidad e invulnerabilidad, y hemos andado a salto de mata tanto por la política electoral
la otra política no electoral, definida como políticas públicas para abatir efectivamente, y en ningún proyecto de partido o de candidato hubo este asunto. No lo hay, porque la discusión es Sí, otra. no, nunca hablaron de proyectos, Pues no, nunca hablaron de eso. el proyecto era quién gana No, la pues Cámara. ahora sí que todos ganaron, pero nosotros perdimos, ¿no? Así parece, Porque nunca propusieron. y no está en la agenda de la discusión, naturalmente. La ceguera No, ideológica y epistemológica los mantiene marginales. Valga el concepto de marginalidad otra vez. Es decir, sí, marginados, ninguneados, invisibilizados y vulnerables. es, es una exclusión, estamos excluidos, es una exclusión. Pues Eliseo Guajardo, además de agradecerte tu presentación y participación en esa charla, no sé si quisieras cerrar con algo, no sin antes yo agradecer a todos los que nos siguen en la Comuna de la Palabra, y reiterar la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, porque consideramos que es importante mantener este tipo de reflexiones que además después se transcodifican, valga el conceptejo nada Sí. elegante, en podcast para ser escuchados quienes no lo puedan ver o quienes no lo pudieron ver y escuchar, y en videos en nuestro canal de YouTube, y el otro en Spotify lo pueden escuchar en la Comuna de la Palabra. Después de esta invitación, no sé si quieras cerrar con algo, Eliseo Guajardo. Pues solamente una disculpa porque mi internet es muy inestable y de ahí que vi que tuvieron que manejar que no esté la imagen porque roba señal. Una disculpa por ese, agradecerte una vez más estar aquí en tu programa, que pues es cada vez más relevante para más personas. Este, diríamos, siempre ha sido relevante, pero cada vez para más personas lo es. Y la otra es que no dejar un mensaje pesimista, sino que el diseño de las políticas, por ejemplo, de inclusión, hace que esté la política y puede decir, ¿y qué se gana que esté ahí la norma, la política incluyente? Si de todas maneras se excluye a las personas, bueno, las personas que excluyen con una política incluyente son, en realidad se les define como personas que discriminan y es la condición de la persona y no de la norma. Entonces, la norma nos sirve para saber que a quienes están discriminando y a veces quienes no deben hacerlo porque, diríamos, protestaron de cumplir norma y no la cumplen, son los que principalmente discriminan. Y podemos localizar responsables en este caso, porque hay responsables de esa discriminación. Y desgraciadamente son los que tienen en sus manos el manejo de la política pública o gubernamental. Pues sería eso todo lo que yo concluiría en este caso y bueno, pues falta mucho por hacer, pero hay que seguir de manera permanente con estas preocupaciones y acciones al respecto. Pues Eliseo Guajardo y quienes nos siguen y nos sigan, muchas gracias y pues hasta la próxima. Que dentro de 8 días estaremos hablando a propósito de un tema conexo con este, con una colega del País Vasco, sobre qué es eso del lenguaje incluyente o inclusivo, porque también eso de que todes, todas, la cuerpa,
etcétera. ¿Qué cambia en la realidad cuando cambiamos el lenguaje o la lengua? Va a estar interesante con Esther Landa Torre desde el País Vasco, y después tendremos ¿qué pasa en Perú? Porque parece que gana Castillo, Keiko Fujimori no se deja y dice que hubo fraude, y algunos dicen que ganó la ultraizquierda en Perú. Ya tendremos con el doctor Juan Jesús Güere Porras después una discusión sobre qué pasa en Perú y su proceso electoral, porque también América Latina pinta interesante al respecto. Hasta la próxima y muchas gracias.